Bueno, justo gaur Salaguna etxera 3 puntuak erateko. Pena bat izan da, azken minutu horietan haiek hartu dute jokoaren dominioa do eta hasi dira gure porteriara baloiak jartzen eta azkenan ez dakite gure akats batean edo baloia galdu du erdian eta heldu daien gola. Ez dut uste gu baino hobeago egon direnik. Taldeak partidu nahi egin du eta ezin zaio gehiago eskatu, igual ez konformatzeko gol bat egitearekin, talde hauen kontra 2 gol egin behar dira gutxienez irabazteko eta gaur ez da pasa eta pentsatu behar dugu hurrengo partiduan. Yo creo que hoy era el día para llevarse los 3 puntos a casa. No ha podido ser. Ha habido un momento, la segunda parte, a falta ya de 30-25 minutos, que ha sido un asedio por parte de ellos hacia nuestra portería, han colgado balones, hemos defendido bien y el gol ha llegado no sé si un error nuestro, porque al final teníamos que proponer algo también que no fuese balones largos y en una pérdida adentro, un balón más que han colgado y nos han hecho el gol. No creo que hayan sido mejores que nosotros, creo que hemos estado muy bien. Tenemos que ser más ambiciosos, ir más a por ese segundo gol, porque contra estos equipos y más los que están en posiciones altas de la clasificación, con un gol para ganar no siempre vale, muy pocas veces vale, y hoy es un ejemplo, ¿no?, de ello. Y nada, seguir así, mejorar lo que se pueda mejorar, porque siempre hay algo para mejorar, y pensar en el siguiente partido del 31 y ir a sacar los 3 puntos allí. Sí, al final hay jugadores también con una gran carga de minutos, pero al final psicológicamente también para todos nos va a venir bien. Siempre viene bien desconectar. Hemos tenido partidos entre semana de Copa y al final tenemos mucha fatiga acumulada porque también ha habido rotaciones gracias a esos partidos y eso, desconectar, estar con la familia, porque son días para estar con la familia, con cuidado también por el bicho este que no para de estar entre nosotros y nada, disfrutar con cuidado y despejar mente.